Maestros, les acabo de poner la liga de asistencia si quieren irse registrando y en un momento seguimos con la presentación. Ok, iniciamos entonces con el protocolo de actuación para la prevención, atención y erradicación de la violencia escolar en las escuelas del estado de Sonora. ¿Sí me pueden confirmar si me escuchan bien? ¿Sí escucha bien, maestra? Ok, muchas gracias. Ok, aquí vamos a entrar con los derechos de los niños, niñas y adolescentes que ya todos conocemos, ¿verdad? Entonces, para no hacer muy larga la presentación, vamos a tratar nada más de darles una vista rapidito. Yo creo que todos sabemos de los derechos de los niños, entonces vamos a darle una vista si quieren tomarle foto o lo que sea, para irnos a lo principal, ¿no? Aquí entramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que cumplan con los derechos de la niñez. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20. De los derechos de la víctima o del ofendido. Al resguardo de su identidad y a otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando al juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y generar todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Código Penal del Estado de Sonora, artículo 5. Delito es la acción o omisión típica, antijurídica y culpable en sanción por leyes penales. Estamos hablando aquí de la ley que no sé si cumplí con el denunciar, el deber de denunciar cualquier omisión que podamos detectar en el plantel, ya sea que un niño venga descuidado, que veamos que no le dan alimento, que está pasando por algún tipo de violencia. Entonces es nuestro deber denunciar la omisión, ¿no? Y ahí nos deja claro qué es la omisión. ¿Quiénes están obligados a denunciar? Artículo 221. Formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrían iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la política están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona en lo que se dé el reconocimiento de la autoridad investigadora de los hechos.
que pudiera ser constitutivos de un delito. Aquí pues también nos vuelve de, todos tenemos la obligación de denunciar ante cualquier persona, ante cualquier autoridad. Artículo 222. El deber de denunciar. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviera, poniéndolo a su disposición a los imputados, si hubiera sido detenidos en flagrancia. Ley General de los Niños y Niñas y Adolescentes, artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niños y niñas y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerle el conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que puedan seguirse la investigación correspondiente y, en caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y restitución integral de procedentes en términos de la disposición aplicables. Entramos aquí con los protocolos de la prevención, atención y erradicación de la violencia para el estado de Sonora, ¿no? Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 59. Las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para proporcionar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Ley General de la Educación, artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunicación y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia educativa y con funciones directivas o de supervisión, para prevenir y atender violencia que se ejerce en el entorno escolar. En específicos, fracciones 3 y 4. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico, cibernético, así como a los receptores indirectos de maltrato dentro de las escuelas. Cuarto, establecer los mecanismos gratuitos de asesorías, orientación, reporte de casos y de protección para los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que estén involucrados en la violencia o el maltrato escolar, ya sea psicológico, físico, cibernético, procurando ofrecer servicios remotos de atención a través de una línea pública, telefónica y otros medios. Aquí hablamos, maestros, de lo importante que es saber a dónde vamos a canalizar a los niños, ya sea el agresor o la víctima. Entonces, en este caso, pues ya tiene, aquí está su coordinación de convivencia, donde podemos recibir sus fichas informativas, a sus oficios, y nosotros lo podemos canalizar al área correspondiente, ya sea salud mental, la procuraduría o la policía cibernética, en caso de ser ciberbullying. Objetivo general. Implementar los procedimientos para prevenir, contener y dar atención a los distintos tipos de violencia en la comunidad educativa del estado de Sonora, con el propósito de salvaguardar los derechos humanos y promover la cultura de paz. Estas acciones encaminadas a garantizar una vida libre de violencia y a la integridad personal de quienes la conforman.
Vamos a saltarnos un poquito esto y vamos a ir, de todas formas la presentación se las voy a hacer llegar. Nos vamos a ir a los tipos de violencia que se pueden dar en el plantel para identificarlos, que es violencia psicoemocional, violencia física, violencia a través del lenguaje, violencia cibernética, exclusión, violencia por suplantación de identidad, discriminación entre la comunidad educativa, acoso escolar, maltrato infantil, abuso sexual infantil, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación y explotación sexual infantil. Prevención vamos a ver qué es la prevención de la violencia de las escuelas, medidas generales de prevención, el desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de la violencia en las escuelas y violencia sexual en las escuelas, factores de riesgo y factores de protección. También vamos a estar dejando claro lo que son las responsabilidades de los padres y madres y tutores, la responsabilidad que tenemos de nosotros como docentes, la responsabilidad del personal administrativo y personas no docentes que formen parte del plantel, responsabilidades del directivo y responsabilidades del supervisor. Entonces, aquí también tenemos el punto número 1, que es la denuncia, lo que estamos obligados a nosotros como docentes, como personal educativo, que es denunciar. Y para denunciar tiene que ser una acusación directa, libre, fundada por parte de cualquier integrante de la comunidad escolar. Observación de señales e indicadores, que ahorita vamos a ver qué tipo de señales podemos ver en los menores que nos puedan indicar que estén pasando por un tipo de abuso, o abuso sexual o maltrato. Es detección de indicios físicos, psicológicos o conductas que permitan identificar un posible caso de violencia. Flagrancia, detección de un acto de violencia al momento que se realiza. Ahorita vamos a ver también qué es lo que vamos a hacer en el momento de que nosotros nos demos cuenta inmediatamente que estamos presentando algún tipo de maltrato o abuso. Okay. Mediación interna como método alterno de solución de conflictos. Mecanismo voluntario para la solución de conflictos a través de las cuales las partes construyen sus propósitos, acuerdos en un marco de respeto, recibiendo el apoyo de una persona mediadora que facilitará la comunicación y el entendimiento entre las personas involucradas. Esto es muy importante, maestros. Ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Los que son por primera vez, pues me voy a quedar un poquito en este punto para que nos quede claro. La persona mediadora es una persona que nosotros como directivos del plantel vamos a solicitarle que nos apoye con esa función, pero esta persona tiene que tener características específicas, que sea una persona que sea totalmente imparcial, que tenga facilidad de comunicarse con los adolescentes, ya sea un maestro o maestra que vean que los niños o las niñas o los adolescentes se les facilita la comunicación, son más apegados. Entonces, ideal es que esta persona haga este papel de mediadora, que sería en casos de acoso escolar, de violencia entre iguales, va a ser la herramienta fundamental que la escuela puede tener para ayudar a resolver conflictos entre los alumnos. Ya si esto sube de tono, si hay que requerir de la presencia de los padres o se da otro tipo de violencia en la escuela, que suba de grado, entonces también va a ser una función muy importante, porque en el calor de la situación, pues puede que los padres estén alterados o los mismos alumnos. Entonces, esta persona nos va a ayudar a que la situación se calme y sea totalmente cordial, que no haya enfrentamientos. Siempre esta persona tiene que ser imparcial, tiene que no estar de un lado ni del otro. Entonces es una función muy importante, es una herramienta que nos va a apoyar para resolver los conflictos que se presenten en los planteles. Igual, si no les quedó muy claro, al final vamos a hacer preguntas y pueden preguntar a lo mejor alguna duda que tienen sobre esta función de mediación y lo resolvemos. Pues aquí vamos con los esquemas de procedimientos, anexo 1,
Anexo 2, el género es un factor impulsor de formas de violencia relacionada con la escuela. Anexo 3, recomendaciones al escuchar el relato de las personas involucradas, son lo que vamos a estar viendo ahorita. Guía de observación para indicadores de violencia en las escuelas, fases del abuso sexual infantil, perfil de la posible víctima de abuso sexual infantil, del posible agresor o agresoras de abuso sexual infantil, tipos y características de acoso escolar, y características de maltrato infantil, recomendaciones para elaborar un acta de hechos, formato de acta circunstanciada, directorio de instituciones públicas. Vamos a entrar con el acoso escolar, maestros, que ahorita es la verdad lo que está muy visto en los planteles. El acoso escolar es una forma de violencia entre iguales, entre compañeros, en lo que varios alumnos molestan, agreden de manera constante, repetitiva, a uno o varios compañeros quienes no pueden defenderse de manera efectiva. Generalmente están en una posición de desventaja, un desequilibrio de poder, podríamos decirlo así. Para ser acoso escolar necesita tener 3 características: ser repetitivo, intencional, persistente y que haya un desequilibrio de poder. Esas son las 3 características que tenemos que tener muy identificadas para poderlo clasificar como un tipo que sea acoso escolar, porque tenemos que ser muy conscientes que a veces hay niños que no es un buen día para ellos, que a lo mejor inconscientemente actúan, pero no lo hacen intencional, que a lo mejor por ese mal día que tienen están actuando así, pero nunca han tenido problemas. Entonces hay que saber identificar que tiene que ser intencional, persistente y tener un desequilibrio de poder, ¿no? El desequilibrio de poder es que sea alguien mayor con alguien menor, o que sea de la misma edad, pero que la víctima tenga algún tipo de discapacidad o una condición diferente, o que sean uno o más alumnos contra uno solo. Ese sería el desequilibrio de poder. Entonces, intencional, pues que sea un caso que se esté dando diario, que si un día fue un empujón, al otro día le tira el cuaderno, que si al otro día está murmurando cosas de él, al siguiente ahí va otro empujón. Entonces, esto ya sería intencional y que sea persistente, ¿no? Que es algo que todos los días está sucediendo, ¿no? Detección en caso del acoso escolar. Aquí, ¿qué hacer una vez que lo detectamos? Quien lo haya identificado tiene que dirigirse a la dirección del plantel, ejecutar medidas preventivas, por ejemplo, mandar a hablar a los alumnos, que entre la persona mediadora, en caso de que esto sea... Digamos que fue la primera vez que se presentó, el alumno nunca había presentado conductas violentas, nunca habían tenido problemas ni uno ni el otro, entonces se le comunica a la dirección del plantel, se les manda a llamar a los alumnos y se generan acuerdos con la mediadora internos, algo que la escuela pueda resolver, ¿no? En caso de que ustedes puedan identificar que cuentan con las 3 características, que es intencional, persistente y un desequilibrio de poder, pues entonces ya serían tomar medidas como mediación e involucrar a los padres y elaborar un acta de hechos y generar acuerdos en qué se comprometen los papás y los alumnos para mejorar esa conducta. En caso de que sea algo que ustedes no hayan podido identificar de primera instancia, de que fue repetitivo, constante y que hubo un desequilibrio de poder y que esto subió de tono y a lo mejor el alumno ya se vio perjudicado en un nivel mayor, pues entonces se involucra a las instituciones con atribuciones para el acceso a la justicia y la asistencia de los niños, niñas y adolescentes. Se les informa a la supervisión de zona correspondiente y a la autoridad superior inmediata. Entonces, si tienen alguna duda aquí, maestros, podemos poner en pausa un ratito para resolver las dudas del procedimiento. Si no tienen, pueden confirmarme para poder seguir, por favor.
No hay. Hoy, alguien está hablando. Si no hay dudas, bueno, voy a seguir. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años. Incluye todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño al desarrollo, a la dignidad o salud de los niños, niñas y adolescentes, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se clasifica como maltrato infantil. Entonces, vamos aquí a la detección en caso de maltrato infantil, informar al director del plantel, ejecutar medidas, notificar a las instancias legales, informar por escrito a las instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes, informar al padre o madre tutor, omitir en caso de ser los presuntos agresores, elaborar un acta de hechos, informar a la supervisión de zona correspondiente e informar a la autoridad superior inmediata. Estos serían los pasos a seguir en caso de la detección de maltrato infantil. Se calcula que hasta 100 millones de niños de entre 12 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abuso sexual, físicos, emocionales o de abandono en el último año del 2020. Detección en caso de violencia sexual. Esto es casi igual, es los mismos pasos a seguir en caso de maltrato. También es igual de informar a la dirección del plantel, notificar a las instancias legales, informar por escrito a las instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes, informar a los padres o tutores, omitir en caso de que sean los presuntos agresores. Se separa al alumno de la atención frente al grupo o al docente, si está involucrado, elaborar un acta de hechos, informar a la supervisión de la zona correspondiente, informar a la autoridad superior inmediata. Diferencias entre abusos y violación. Abuso es besar, tocar o abrazar de forma sexual a algún menor, tocar y besar los pechos, glúteos, genitales o órganos genitales de los niños, niñas y adolescentes. Violación, pues ya relaciones sexuales, obligar a un niño o adolescente a la explotación sexual comercial. Recomendaciones al escuchar el relato de las personas involucradas. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia las personas involucradas deben ser confrontadas. Mostrarse accesible y con la disposición para escuchar. Destinar un tiempo proporcional, un espacio tranquilo y seguro con la privacidad, siempre en presencia del padre o madre o tutor o algún directivo en caso de que los padres estén involucrados, sean los presuntos agresores, pues entonces se involucra al director o a algún maestro que apoye a la persona que va a escuchar el relato. Evitar el acercamiento físico, escuchar el relato con detenimiento, paciencia, respeto y evitando interrupciones o cuestionamientos que puedan interpretarse como negación de los hechos. La conversación debe ser con un lenguaje comprensible para la víctima. Abstenerse de mostrar sentimientos de ira, asombro, tristeza, preocupación o inquietud por la situación. Manifestar solidaridad hacia la víctima, haciendo sentir segura, enfatizar que él o ella no fueron culpables de lo que haya sucedido, ni que provocaron ninguna situación. Si hay aspectos sobre los que la víctima no quiere conversar, abstenerse de realizar preguntas para averiguar más detalles, hacérselo o hacer sentir revictimizar a la víctima. No solicitar a la víctima que repita su testimonio en reiteradas ocasiones o ante terceras personas, sino ante una autoridad